Estamos hablando de una serie en Netflix, se llama Breaking Bad, y estamos hablando de Gustavo, el administrador de los Pollos Hermanos, Eh, en donde el tipo tiene todo el prototipo de la ley de la injusticia, pero lo curioso es que realmente son demasiado sensibles. O sea, detrás de la coraza hay una sensibilidad extrema. Lo que pasa es que a través de la crianza se le daba más prioridad a la razón, más prioridad a la parte intelectual, a la inteligencia, y era valorado por su padre, en el caso de los hombres, por su capacidad intelectual. Si son mujeres las que nos están viendo y tienen esta herida de la injusticia, realmente pues es con su mamá, y su mamá no se permitía expresar los sentimientos. Y es bonito darnos cuenta cuáles fueron los sentimientos que no eran permitidos en nuestra familia. Porque esos sentimientos no permitidos, la mayoría de veces, tiene que ver con la fragilidad, tiene que ver con la sensibilidad, tiene que ver con la tristeza. Y a partir de ahí, como una forma de no dejarse ver con la sensibilidad, se pone la coraza de la rigidez. Pero lo que hay detrás, cuando vemos personas demasiado rígidas, es una sensibilidad oculta. También hemos podido ver que en los papás, ojo y oído, hay personas que sienten que no han recibido lo suficiente de alguno de sus padres. En el caso de los hombres, cuando sentimos que no hemos recibido lo suficiente por parte de nuestro papá, ahí puede haber la herida de la injusticia. Y nada va a ser suficiente para este hombre. Si es el caso de la mujer que siente que no ha recibido lo suficiente por parte de su mamá, va a sentir que la vida le debe, que era lo que hablábamos al principio. O también puede pasar que a veces cuando recibe más de lo que cree que se merece, le parece injusto y va a crear un autosaboteo para poder deshacerse de eso, de lo que recibió de más, y también tiene que ver con el dinero. Como decía Sergio, a nivel de cuentas, todo tiene que llegar dependiendo de lo que hizo con su sudor de la frente, y si llega algo de suerte, va a hacer lo posible para deshacerse de él porque no le parece justo. Entonces, Sergio y Marco, vamos a entrarnos en el plano personal. ¿Qué tan profunda tenemos esta herida o sienten que no hace parte de las heridas profundas? Sergio, ¿cómo o con qué se le activa la herida de la injusticia? Yo lo estuve reflexionando mucho, la verdad, y no me identifico con esta herida, sinceramente. Yo vengo de una familia donde somos 9 hermanos, de tal manera que a lo mejor mis hermanos mayores pudieron llegar a sentirla, pero yo, siendo el quinto, ¿no?, en medio, pues ahora sí que recibía igual o más o menos que todos, y yo no sentía esa parte, ¿no? Incluso yo soy bastante desordenado, ¿no?, en algunas cosas. No me identifico en mi cuerpo con esta imagen que nos presentó Marco. Sí me identifico un poco con esta parte de la no expresión de las emociones, pero estoy trabajándolo mucho, y en sí, digamos, yo pudiera decir que esta herida de la injusticia no la percibo. Es muy interesante, sí lo estuve pensando, porque dentro de mi misión de vida, que tú alguna vez, Alexander, nos invitaste a hacer nuestro escudo de armas, y en la parte de atrás poner nuestra misión de vida, yo puse ahí el de la justicia y la igualdad como uno de mis propósitos de vida, ¿no? Y en ese sentido, más bien lo relaciono yo con la herida de la humillación que yo tuve, que es con la que me identifico más. Y ahí es donde me salió, digamos, esta necesidad como de reivindicar la justicia social, ¿no?
y la igualdad, ¿no? Entre las personas. Entonces, sí, más bien tengo esta propensión, digamos, a luchar por la justicia, pero desde la óptica de la justicia social, ¿no? Es decir, del bienestar de las personas en general, la igualdad, etcétera. Pero no, realmente no me identifico con la herida de la injusticia. No sé si yo no vea algo que ustedes sí ven, ¿no? Porque hay que preguntarle a los demás, ¿no? Eso es lo que yo digo. Pero igual y ustedes sí ven algo en mí, ¿no? Ahorita entramos en profundidades y en intimidades. Oye, Marco. pero espérame, pero algo que quería abundar y algo que dijiste, Alexander, es bien interesante porque no, el que tiene esta herida no expresa sus emociones, pero es muy sensible. O sea, tiene una sensibilidad muy profunda, al grado de que su mayor temor, ¿sí?, el miedo más grande de los que tienen la herida de la injusticia es la frialdad. Ese es el temor de ellos, ¿no? Precisamente porque lo perciben, son muy sensibles. Son hombres muy sensibles con yo casi podría decir con un gran corazón, ¿no? Hay que encontrárselo, ¿no? Pero sí son muy, muy sensibles. Ahora sí. Gracias. Marco, ¿siente que en su vida tuvo un papá frío, rígido, controlador, o que no estuvo, y que eso hubiera podido generar la injusticia en su forma de ser? Sí, no, sinceramente no me identifico con esta herida. Digo, todos tenemos todas, ¿no? Pero hay unas en las que sobresalen más que otras. No, y aunque mi papá no viví con él, no estuvimos cohabitando juntos, los últimos años fue de mucha cercanía y eso ayudó a sanar muchas cosas, por lo tanto yo estoy bien con él. Lo que dicen de la herida, y entonces no me identifico tanto, o por lo menos yo no me veo ahí, igual y los demás sí me verán ahí, ¿no? Pero en mi caso no me veo ahí. De lo que dices, Alexander, y lo secunda Sergio, de el profundo amor, claro que son profundamente amorosos. Sí, los de la herida de la injusticia y la máscara de la rigidez es por amor realmente que se vuelven estoicos, porque traen el deber aquí sembrado, ¿sí?, en la glándula pineal, ¿sí?, o en el tercer ojo o sexto chakra, o como lo querramos ver, pero lo traen con un sello de que tienen que cumplir con el deber en beneficio de todos, ¿sí? Aprovechando el comentario de Breaking Bad, ¿sí?, estaba pensando realmente, es el mundo de los hombres, ¿sí? Breaking Bad es el mundo de los hombres y cómo los hombres se van quebrando, ¿sí?, por ciertos anhelos. Y en el caso de Gustav, sí, es profundamente amoroso ese personaje, profundamente amoroso a su pareja, hombre, ¿sí? O por lo menos esa es mi hipótesis, ¿no? En la serie, para quienes no lo han visto y quienes lo han visto también, no tenía pareja mujer. Le mataron a su pareja hombre, le mataron a su novio, ¿sí? Y ese amor lo llevó a generar toda una empresa, Pollos Hermanos, algo así se llama, pero era en honor a su pareja. Bien, entonces en la serie de Breaking Bad, porque me quedé pensando, no hay tanto la herida del abandono y la herida de la humillación. Sí, veo la herida del rechazo, veo la herida de la traición y veo la herida de la injusticia en esa serie en los hombres. Ya me perdí con la pregunta, pero secundo que son profundamente amorosos y en mi caso no me considero ahí. Uh-huh. Bueno, para las personas que se están en estos momentos uniendo a nuestro Facebook Live, a nuestro programa dominical, estamos hablando de la herida de la injusticia en los hombres, que se origina en un entorno en donde el progenitor de nuestro mismo sexo, en el caso del hombre, quien la crea, pues es el papá, en el caso de la mujer es la mamá,
y son personas frías, autoritarias, y en nuestra infancia hay una sobreexigencia y puede pasar los límites de lo que puede ser o hacer un niño, generando un sentimiento de ineficiencia, de inutilidad. Entonces vamos revisando si esa sensación estaba en nosotros. Las consecuencias de haber tenido ese tipo de padres, pues son la rigidez, porque esta rigidez lo lleva a ocultar sus sentimientos, teniendo un concepto de justicia a rajatabla, y la forma en que se sienten importantes es cuando adquieren poder. Esto es muy, muy importante, que hace parte de la personalidad del ego soberbio, porque vemos a muchas personas con esta herida de la injusticia en cargos de poder, y son personas que se pueden volver fanáticas del orden, del perfeccionismo, así como la incapacidad para tomar decisiones con seguridad. Entonces cada persona va revisando si siente que tiene esta herida de la injusticia. Y me gustaría pasar al ámbito, ¿qué promueve esta herida en la sociedad? La herida de la injusticia, ¿qué puede hacer tanto en hombres como en mujeres? No solamente en los hombres. Cuando una persona siente que tenemos esta herida y que se nos activa, ¿qué puede florecer en la sociedad? ¿Qué movimientos lleva a la reivindicación cuando se siente esta herida? Sergio, y me gusta más porque lo he visto en los programas de los viernes de las 10 de la noche, acá entre nos, hablando con una mujer feminista. ¿Qué puede provocar esta herida de la injusticia a nivel de un movimiento social? Es interesante tu pregunta. Obviamente, bueno, lo quiero relacionar con... Es que ahorita que dijiste de los gobernantes y las gentes que están en puestos de poder, ¿sí? Es cierto. Y quienes tienen esta herida de la injusticia y están en cargos de poder, se vuelven peligrosos, ¿no? Se vuelven riesgosos, porque tienen poder y tienen una rigidez tremenda, ¿no? Esto que hemos estado describiendo, y tienen una obsesión por el orden, ¿no? Y porque las cosas deben de ser así, que cuando ya tienen poder, llámese empresarial o político, ¿no? En cargos públicos, pueden ser peligrosos, ¿no? Es, por ejemplo, y han ocurrido situaciones recientes acá en México, en cuanto, por ejemplo, el ejercicio de la impartición de justicia, ¿sí? En donde la justicia, es decir, donde más bien el derecho, es decir, lo que dicen las leyes, predomina sobre la evidente injusticia de un caso, ¿sí? Y entonces no se salen del librito de lo que dice la ley, aunque evidentemente el tema sea de absoluta injusticia, digamos, ¿no? En el caso. Y acabamos de tener algunos casos recientes, ¿no? Entonces, eso de actuar exactamente conforme lo dice la norma, el procedimiento, etcétera, se vuelve complicado, ¿no? Me dejaste pensando, Alexander, con este tema de las feministas y los programas que yo tengo en las noches, los viernes, porque efectivamente yo creo que yo, que no tengo esa herida de la injusticia, soy bastante flexible, digamos, en términos sociales, ¿no? En términos de analizar sin tanta cuadratura fenómenos como pudiera ser el matrimonio igualitario, como pudiera ser la interrupción legal del embarazo,
como pudiera ser el tema que se está discutiendo ahorita en México de la legalización o regulación desprohibitiva, digamos, del consumo de la marihuana, ¿no? De tal manera que son temas que son muy polémicos y que si se ven desde esta perspectiva de alguien que tiene la herida de la injusticia, pueden ser muy cuadrados, digamos, ¿no? Y rechazar todas ese tipo de cuestiones, ¿no? Incluso, pues, rechazar, obviamente, los movimientos feministas, ¿no? Los movimientos de la comunidad gay, ¿no? Lesbiana, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que yo podría comentar, Alexander. No sé, por ahí va tu pregunta. Sí, gracias, Sergio. Marco, esta herida de la injusticia nos lleva a una reivindicación de los derechos en la sociedad, o al contrario, las personas que tienen la herida de la injusticia rechazan ese tipo de manifestaciones. ¿Cómo lo ha podido observar, Marco? No, al contrario, pienso que los hombres que están con esta herida de la injusticia, a lo que tienden es al respeto de las normas, las políticas, las instituciones. ¿Sí? Ahí es donde estoy de acuerdo con ustedes o con Sergio, ¿no? Que sí creen en la justicia, ¿sí? Pero creen en la justicia desde un punto de vista diferente, que hay que conseguirla, que hay que estructurarla, que hay que institucionalizarla como tal. No, yo creo que nos ayudaría como sociedad, en una sociedad como la nuestra, independientemente de la legalización de ciertas sustancias, ¿no? Yo creo que nos ayudaría a poner orden. Sí, yo vivo aquí en la frontera con Estados Unidos y cruzamos al otro lado y no vemos gente tirando basura en la calle. No vemos gente en exceso de velocidad. Digo, sí los hay, pues, pero no es lo común. Yo creo que un poco de esta estructura en nuestro país, con autoridades más firmes, nos ayudaría a educarnos, ¿sí? y a crecer. Bueno, eso, y me quedé con la pregunta, Alexander, de cómo es en ti la herida de la injusticia. Sí, porque no nos has compartido. Bueno, realmente también es una herida que tengo más bien poco. Tuve un papá cercano, un papá cariñoso, un papá amoroso. De pronto sí, la ausencia por su trabajo fue lo que me generó de pronto esta herida de la injusticia. También he participado políticamente cuando siento que mi voto o mi participación puede cambiar el curso de mi país con respecto a la corrupción. Para mí la corrupción me genera muchísimo ruido, porque podemos ver obras civiles en otros países majestuosas donde no hay corrupción, y acá con el mismo presupuesto no se hizo nada. Entonces, cuando se me activa muchísimo la herida de la injusticia cuando veo corrupción y vemos que un contrato se le ha adicionado 3, 4, 5 veces más dinero de lo que realmente cuesta la obra. En esa parte de justicia social realmente me genera ruido. He trabajado en comunidades menos favorecidas y vemos cómo también la precariedad en espacios públicos o a nivel de agua potable, ese tipo de cosas sí me activa a mí la herida de la injusticia, y lo que yo hago es con mi voto lograr equilibrar eso, y es la forma en cómo la puedo nivelar, digámoslo de esa manera. Entonces, gracias Marco por la pregunta.